presidente, tem bastante tempo que o governo venezuelano hace uma promessa que piarte um bom panteão. E que escutar que caminha ora a fusilar piar, depois não há o resto não mais. Tem uma história de uma investigação não. Então depois, senhor Maduro, presidente de Venezuela. Y sin lugar a duda, Manuel Piar es uno de los libertadores y de los héroes de la patria venezolana y va para el Panteón Nacional. Estoy de acuerdo con la profesora Cabello. Aprobada la propuesta de la historiadora y profesora Cabello. Manuel Piar va para el Panteón este mismo año 2021. Después, señor Maduro, presidente de Venezuela, ha instalado una comisión que se llama Piar al Panteón. La comisión aquí me ser organizar una ceremonia, ando así tomar contacto con nosotros de Curazao, diferente de nosotros. Basta tiempo que intercambiar que te costan que eigenlijk me se por hasi para donar Piar inteiro su honor y su entero su lugar de Panteón Nacional. Ando así ayer el señor Nelson Llores, que es el presidente de la Sociedad Bolivariana, haya contacto y nan apuntrele para nos poder entregar un tiquetera de Piar na Venezuela, los meses de Imbele, pero con tu honor, que para una ceremonia saca un tiquetera para sobre etera lo verá símbolo de restaurante de Piar, cual un gran honor para nos, que de Judy Curazao, que nos lo honrar de maneira aqui. Minha senhora, eu tomo contato com a senhora Marusca Manuel, que é presidente de Barrio REF, Comissão Barrio REF, eu tomo contato com o setor de cultura também, na mão da senhora Shirley, ando com Tico Voss, que é gente também, historiador, documentalista, que ainda nos pode encarmar time e a nós também, nossa Comissão Piar al Panteón. Então, assim, nós temos o mais rápido possível a tarefa para nós poder organizar uma cerimônia e riba e parte inteira de outra banda Panteón Nacional de Venezuela. Me dá uma palavra na senhor Nelson Llores, presidente de Sociedad Bolivariana de Curazao. Y bueno, yo les agradezco realmente la invitación violenta a este acto que, como lo dijo Regales, es un acto importante, es un acto significativo a quienes venimos trabajando por Curazao, a quienes venimos reconociendo las glorias de Curazao. En el día de ayer recibí una comunicación del coronel Erasmo Carrasquero, que es el presidente de la Comisión Piar al Panteón. Yo sabía que ellos venían trabajando en eso, creo que yo se lo había comentado también a Marlon. Ellos venían trabajando porque, como comentó Marlon, y quizás todos ustedes conocen, el final de Piar fue un final triste y lamentable, de lo cual no vamos a encargarse en esa reunión de analizar ni nada por el estilo. Lo que sabemos de que él murió y no fue enterrado en el cementerio de Ciudad Bolívar, de Angostura. Algunos hablan de razones religiosas, otros hablan de razones de cómo se manejaba el ejército en ese tiempo. Sabemos que el general Piar hizo una buena labor, que bueno, lo hemos comentado en muchas oportunidades, y que nosotros como Sociedad Bolivariana hemos venido respaldando desde hace mucho tiempo, ¿no? Creo que en 1974 se le puso el busto que custodia a nuestras instalaciones, además de que donde está el escenario acá, está también Brión y Piar, porque nosotros siempre venimos trabajando con los héroes de Curazao, fundamentalmente, ¿no? Y nuestro héroe máximo, que es el libertador Simón Bolívar. Ese es el objetivo principal de nuestra sociedad, pero que además enaltece a los héroes de Curazao. Y bueno, yo me alegro mucho. Tenemos en estos momentos un Marlon, tenemos
en aquella oportunidad el ministro H, personas que han venido tratando de darle la importancia que realmente tienen, porque para ser cierto, los únicos que trabajaban por Brión y Piar era la sociedad bolivariana, claramente vistos. Y nosotros seguimos trabajando. Okay. Bueno, no es un secreto tener el busto de Brión y Piar, participar en las actividades, que nos faltó invitar a Mac de Gros de la Fundación Brión, que inclusive la Fundación Brión estaba en aquel tiempo muy decaída, y nosotros contribuimos, inclusive ellos tienen llave para reunirse en este salón, para tratar de que las fundaciones de Brión y Piar salieran adelante. Entonces, como les decía, recibimos una comunicación donde nos están pidiendo, bueno, lo que quería comentarles es que los restos no fueron conseguidos, a pesar de que hace 20 años, yo pedí ese informe, por cierto, hace 20 años se hizo un trabajo profundo a nivel de Presidencia de la República, donde se fue al lugar que supuestamente se tiró a Piar, que se llama el Cardonal, al lado del cementerio de Angostura, en aquel tiempo Ciudad Bolívar ahora, y entonces no fue posible conseguir los restos del general en jefe Manuel Carlos Piar. Entonces se ha venido hablando mucho, pero ahora al fin se está concretando, de llevar los restos al Panteón Nacional. Pero como los restos no se consiguieron, lamentablemente, entonces se estila mucho a nivel internacional que el envío de restos simbólicos. ¿Cómo se envían los restos simbólicos? Bueno, con tierra fundamentalmente de los lugares históricos donde participó. Es decir, se recogió tierra del Juncal, que fue una batalla importante que ganó Piar, de la batalla también de San Félix, se recogió tierra y esa tierra se ha venido recolectando. Pero falta, a mi modo de ver, la principal, que es la tierra donde él nació. Y aquí estamos para eso. Es decir, se nos solicitó a través de esta comunicación que nosotros enviáramos tierra de Curazao con la finalidad de llevarla conjuntamente con las otras muestras, llevarla al Panteón Nacional, y entonces en el Panteón Nacional va a estar la tierra de Curazao en representación de su héroe, Manuel Carlos Piar. Y esa es la alta responsabilidad que tenemos en estos momentos, porque se ha comisionado una comisión, valga la redundancia, bueno, pero que donde juega un papel importante Regales, pues. Entonces tengo entendido que el próximo sábado, este sábado, recoger la tierra, hay que recoger la tierra. No, tenemos que ir Ok, de todas maneras, la idea es llegarla lo antes posible. ¿Saben por qué? Porque eso ya está casi listo, por un lado, y por otro lado, eso está en manos del presidente de la República. Y los presidentes son infalibles y, bueno, y toman las decisiones que crean convenientes, y entonces no queremos correr un riesgo de que el presidente diga eso mañana. Entonces nosotros tenemos que recoger esa tierra, aunque nosotros habíamos hablado, recuerden que el día 16 se cumplen ¿cuántos años? ¿200 qué? 204 años de la muerte de Piar, ¿no? El próximo sábado, no este, próximo sábado. Yo creo que es como, de aquí a allá debemos haber recogido la tierra, y debe nombrarse una comisión que la va a nombrar el señor Marlon Regales, levantar un acta, yo tengo la copia del acta, la vamos a mejorar, que dice resto simbólico del general José Manuel Piar, dice en la ciudad aquí vamos a poner la ciudad de Huelestán, Curazao, reunidos los suscritos ciudadanos, ahí bueno, representación de la sociedad bolivariana, representación de la Fundación Brión, representación de la Fundación Piar, funcionarios del gobierno y otros que usted considere conveniente, pues. Ok, entonces esto es lo que ellos me enviaron, pero que nosotros tenemos que mandarlo acá, ¿no? Se recopilaron en Maturín restos simbólicos de la tierra donde el general, no es la nuestra, repito,
Manuel Piar, junto al Ejército Libertador, libraron las batallas que sumó victorias en la lucha de la independencia de Venezuela bajo la dirección del jefe supremo, el libertador Simón Bolívar. Dichas muestras simbólicas serán llevadas por la Comisión Estadal Piar hasta Ciudad Bolívar para sumarse, es decir, esto se hicieron donde fue la batalla del Juncal y donde fue la batalla de San Félix, para llevarlas a donde está la Comisión Central, que está en Ciudad Bolívar, para sumarse al cofre oficial que dicha comisión trasladará a la ciudad de Caracas para ser depositados en el mausoleo de los patriotas, donde deberán reposar eternamente como ofrenda a la República y acto de justicia histórica con el general en jefe Manuel Carlos Piar. Atendiendo instrucciones. Bueno, ok. Entonces vamos a levantar un acta el día, yo estimo que el día sábado, Marlon va a definir la fecha, donde va a haber una comisión para que presencie, que realmente se excava para sacar tierra suficiente para meterla en un cofre, que también tenemos que trabajar sobre eso. Y aprovechar y divulgar, y para eso están acá, además de que su presencia es importante, para divulgar, porque él cumple años el 16 de octubre, ¿no? Que va a haber un acto ahí en la Plaza Piar, y divulgar qué es lo que se quiere. O sea, se está enviando tierra de Curazao para acompañar los restos simbólicos de Piar que van a ir al Panteón Nacional. Ese es más o menos lo que queríamos comentarle. Hicimos todo en tiempo récord, gracias a Marlon. Y bueno, la idea y la asistencia ha sido bastante importante, bastante nutrida. Y bueno, ahora les agradecemos realmente la difusión de este importante acto para Curazao. Feliz día para vosotros. En verdad, nós está aqui um momento histórico de com, por motivo que Manuel Piar está nosso héroe, que ha se hobby para Curazao, e também para Latinoamérica, para Venezuela. Se nós eigenlijk a maneira que nós mira Piar na Venezuela, está segundo Simón Bolívar. Vooral na Ciudad Bolívar, não tinha echt hoop alto, para seu trabalho estava heroico. Nós fazemos para nós é mais importante que o local que também passa aqui, não, dus que também com tiqueteira de caminha e lanance de ref, me quer nota desconhecido para cada de nós aqui, não, e isso não você escuta e mira que durante anos a busca eigenlijk passar na embrião a Nancy, especificamente, na uma sua casa, só tem evidência suficiente que ela nasce em barrio de Ref e de Ref Waterstraat. Piar. Pero não tem ainda a casa caminha Piar a nasce. Então, não nos sinta é hora que lo que nós também fazemos agora que tem Ref Waterstraat caminha Piar a nasce, também que tiqueteira então como símbolo de sei para por Mandela Venezuela. Me quer algo assim aqui que também passa no seguinte dia aqui, tá algo memorável, e o mestre serve também como muestra de reencontro e para negociar coisas que o mestre acaba de negociar entre os dois países, rumang aqui, qual está Venezuela e Curazao. Tá momento simbólico, me quer que o governo de Curazao não por larga passa zomaar. Paso aqui nang botal estrechar laço nang com a bordo quebrar anto pa coisa que nós por seguir trazer baje. Me te quer cada de país aqui mestre de outro nossa vizinha e por assim hopi cos pa adelanto de Curazao e me te quer que seguro se de maneira Manuel Piar não estava na vida lo amira ku hopi benevolência ku Curazao e Venezuela também estrechar laço biamasi minha amada nessa aqui tá para governo hasi bom uso de oportunidade que lo no bim back aqui daqui nós também tá unidos mes na
ture preparação ang kulo vai tomar lugar, paso seguro lo tabay ta algo hopi histórico para Corsao. Desde o dia nango tabay bini nos lo queda em contato com senhor Marlon e também a delegação de Venezuela que está encarregada para nós mira que o próximo desenvolvimento na lo vai estar e governo de Corsao seguro está sosteniendo gente acto aquí que também está algo hope histórico para Corsao. Sin lugar a duda, en la campaña de Oriente y en la campaña de Guayana, en 1817 hubo las dificultades materiales, físicas, armamentísticas, políticas, ideológicas, personales, la construcción de la unión del mando del Ejército Libertador de Oriente y del Ejército Libertador de Guayana fue un proceso turbulento y a veces traumático. Todos esos procesos llevaron al lamentable y doloroso enjuiciamiento y fusilamiento de nuestro gran libertador del sur, Manuel Piar. Ya la historia se ha encargado de poner todo en su justo lugar. Ya la revolución inspirada en Bolívar, nuestro comandante Chávez, y lo que me corresponde a mí, hemos puesto todo en su justo lugar. Y sin lugar a duda, Manuel Piar es uno de los libertadores y de los héroes de la patria venezolana y va para el Panteón Nacional. Estoy de acuerdo con la profesora Cabello. Aprobada la propuesta de la historiadora y profesora Cabello. Manuel Piar va para el Panteón este mismo año 2021. Procédase a hacer todas las gestiones ante la Asamblea Nacional para aprobar en el justo término del tiempo que Manuel Piar vaya al Panteón Nacional. Héroe de la patria, uno de los libertadores del sur. El plan de acción para ahora aquí está tomó contacto con Venezuela, que día nos por así entrego de terra de REF, que me simboliza resto de General Piar. Nós temos uma campanha para conscientizar Corsao do valor próprio de nosso herói, general em jefe Manuel Carlos Piar. Corbo da muita de outra banda, para isso não conhecer, ela brinca na Corsao, ela estava no exército na Corsao, ela estava na Haiti também, ela elaborada em liberação de Haiti, ela brinca na Venezuela, é libertador de Oriente de Venezuela, caminha aí na cidade Bolívar, turcos, ta general Manuel Carlos Piar, vamos de carretera, escola, brandweer, hospital, scouting, turcos, vamos na número de grande número aqui. Na Corsao, não se sabe que dizer, pero me dá encargamos personalmente e cuidança de Bostantur para Corsao completo sa quem é grande homem que está para dia nos despedir de seu restaurante simbolicamente para nós fazer cultura honor para dar algo memorável de nossa história então maneira marusca biasa agora acaba tá momento para nós direita o laço não que nós temos agora fora de laço político tem mais que laço de sangue laço de irmandade sempre nós apoiar outro e sempre não seguir apoiar outro. Bidemos ang mais dangi po para reaccionar jeli aqui, que você pode vir para nos conscientizar Corsao e não para perder momento tão importante assim aqui. Danke. Não, esta tarefa está assim mais leve possível. Não, você nós temos o mais leve possível sobre você aqui back mesmo, pero dessa ideia de show, me querer nós precisamos que toda cerimônia Corsao, mas se sabe quem está general Manuel Carlos Piar, nós precisamos de lugar. Meste uma cerimônia enanang espiritual, político, militar, ando depois para a Venezuela
cultura e honor, que inter e protocolo, que nós está inquiele de outro. So, não vou claro de manga é turende, agora aqui, pero si, nós podemos opinie, pero me que para ora e militar não, of scouting, of quem que está para não, e mandatário não, para não saber realmente quem está general e jefe Manuel Piar. Mira, para a história, o tipo de protocolo, a ser assim, acaba entre os Correcto, mas tipo parte mais informação, o com é um embrião abai com a cultura protocolo, cultura honor, algo mais grande mesmo passa dia na embrião patio nacional, então nós não assim ele mais chiquito que sei, então esse aí se passa em grande. Este é um momento para ativar o patriotismo de nosso povo. La que nós usa é o momento aqui para lançar esse sentimento de patriotismo do nosso povo. Stay.